Mi nombre era Ahmed. Yo era un imam, un defensor ferviente de una fe que me enseñaron desde niño. Respetado en mi comunidad, mi vida giraba en torno a la mezquita. Las oraciones resonaban en mi corazón, pero dentro de mí, había un vacío que crecía, como una sombra devorando la luz. Las dudas me acechaban en la oscuridad de la noche, y en secreto, cuestionaba cada verdad que había aprendido. Un día, en un momento de oración intenso, la habitación se iluminó con una brillantez que nunca había conocido. Ahmed, llamó una voz, y el mundo que conocía se desvaneció. Allí estaba Jesús, revelando la realidad de una guerra espiritual que se desataba a nuestro alrededor. Era un espectáculo que desafiaba todo lo que había creído, una verdad que agitaba las aguas tranquilas de mi existencia. Regresé a mi vida, pero ya no era el mismo. La comunidad que me había formado, que había alimentado mis creencias, me miraba ahora con desdén. Fui etiquetado como hereje, luchando entre el miedo a la soledad y el ardiente deseo de seguir esa luz. Mis noches se llenaron de preguntas y mi búsqueda se tornó clandestina. Me sumergí en las escrituras. Aprendí sobre un amor que trascendía las normas y doctrinas de este mundo. En mis manos, vi la esperanza de una verdad que no solo liberaba, sino que también llamaba a otros. Sentí que mi historia no era solo personal, era un grito al mundo, una convocatoria espiritual inminente. Hoy, estoy aquí para compartir cómo un encuentro sobrenatural cambió el rumbo de mi vida y reveló las cadenas que nos atan a un sistema de miedo y control. Porque el conocimiento de la verdad puede liberarte de la oscuridad más profunda. Antes de adentrarnos en esta historia, déjame saber, ¿desde dónde me estás escuchando y qué hora es en tu lugar? Quiero conectar contigo. Y si amas a Jesús, suscríbete a Testimonios Más Allá. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es la revelación de una vida transformada. ¿Estás listo para despertar? Un barrio encantador y conservador en Buenos Aires, donde la cultura musulmana predomina, es el entorno que ha marcado mi vida desde la infancia. Aquí, la mezquita local no solo es un lugar de oración, sino el corazón de nuestra comunidad. Las tradiciones nos han enseñado la importancia de la obediencia y el respeto, pero también han creado un ambiente en el que el miedo a la desaprobación comunitaria se cierne sobre cada decisión. Desde pequeño, aprendí a valorar la devoción, pero en mi interior, había una batalla constante entre las expectativas y mi deseo de hallar una verdad más profunda. Con el tiempo, ese vacío comenzó a generar preguntas inquietantes. Mis días como fiscal principal se llenaban de deber y responsabilidad, pero mi vida personal se tornaba más difícil de manejar. Las oraciones que una vez me brindaron consuelo ahora parecían vacías. Me encontraba ansioso y atrapado en un ciclo de dudas que me hacía cuestionar la fe que había seguido con fervor. Fue en uno de esos momentos de introspección, durante la noche, que todo cambió. Al cerrar los ojos, me vi envuelto por una luz intensa. Y en medio de esa claridad, aparecía Jesús. La revelación de su presencia era abrumadora. Khalid, dijo, y su voz resonó en mi ser con una calidez que desarmaba mis defensas. En ese instante, la guerra espiritual que había estado librando se hizo evidente. No solo era un conflicto interno, sino parte de algo mucho más vasto. Jesús me habló sobre la agenda oculta de la élite, que busca manipular nuestras creencias y mantenernos distanciados de la verdad. Mientras escuchaba sentí que las cadenas que me mantenían prisionero se comenzaban a desvanecer. Sus palabras me revelaron verdades sobre la política y la sociedad que nunca había imaginado. Habló del engaño que se utiliza para dividir a las comunidades y cómo nuestras luchas son manipuladas para sustentar un sistema que favorece a unos pocos. Comprendí que el sufrimiento que experimentamos no era un accidente, sino parte de un patrón diseñado para mantenernos sumidos en la ignorancia. Mi antigua vida, marcada por la obediencia a normas que ya no resonaban con mi espíritu, se desmoronaba ante esta nueva realidad. Al abrir los ojos tras esa experiencia, supe que mi vida ya no podía continuar como antes. La urgencia de compartir lo que había recibido era inminente. No podía permitir que otros permanecieran en la oscuridad, aferrándose a un engaño que los mantenía atados. Comencé a buscar formas de testificar sobre lo que Jesús me había mostrado, formando conexiones con personas que también sentían el deseo de despertar.
La guerra espiritual seguía, y me encontraba en la primera línea, listo para luchar por la verdad. A pesar de los desafíos que se avecinaban en este complejo camino hacia la liberación espiritual. Ahmed, un imam de 35 años, conocido en mi comunidad por mi devoción y compromiso hacia la fe, me enfrentaba a un conflicto que se estaba intensificando en mi interior. A pesar de la firmeza que mostraba en la práctica religiosa, en la profundidad de mi ser, sentía un vacío emocional que me atormentaba. Era un vacío que no podía compartir con otros, pues al ser un líder, se esperaba que estuviera siempre en control, siempre firme en mis creencias. Sin embargo, las dudas comenzaban a asomar, cuestionamientos sobre la fe, sobre los principios que había seguido ciegamente, giraban en mi mente como un torbellino sin cesar. Con el tiempo, esa represión emocional se convertía en una carga cada vez más pesada. Las oraciones que realizaba a diario empezaron a parecerme rituales vacíos. Era como si una niebla oscura cubriera mi conexión con lo divino. En esos días de introspección, la lucha interna se intensificaba. Me encontraba anhelando la claridad y la verdad que sentía que me faltaban. Una noche, mientras meditaba y oraba bajo un cielo estrellado, la luz se hizo presente. Fue entonces cuando vi a Jesús. Fue un momento que me cambió para siempre. Su luz no solo llenó la habitación, sino que iluminó cada rincón de mi alma. Ahmed, me dijo con una voz suave, pero firme, la guerra espiritual que sientes es real. La agenda oculta de aquellos en el poder ha tratado de alejarnos de la verdad, manipulando nuestras creencias. Este mundo está sumido en un engaño que debemos desmantelar. Sus palabras resonaron con fuerza en mi corazón, desnudando mis miedos y dudas. Comprendí que había estado atrapado en un sistema que limitaba mi conexión con lo divino, y que era hora de despertar. La revelación de todo lo que había estado oculto ante mis ojos fue desgarradora y liberadora a la vez. Comenzó a mostrarme cómo la élite utiliza el engaño para mantener a las masas divididas y sin poder. Sentía que el sufrimiento que observaba a mi alrededor, las divisiones en la sociedad y los conflictos perpetuos, eran consecuencia directa de esa manipulación. Sabía que no podía quedarme en silencio. Mi corazón ardía con la urgencia de asumir un papel más activo en la lucha por la verdad. La resistencia interna que había sentido se transformaba en un deseo ferviente de ayudar a quienes también se sentían perdidos. Al regresar a mi vida cotidiana, una mezcla de miedo y determinación me acompañaba. La idea de abrirme a la comunidad sobre mis nuevas creencias era aterradora. Sabía que muchos me verían como un traidor, pero también entendía que debía actuar. Empecé a buscar a otros que compartieran mis inquietudes, personas que también habían experimentado el despertar que yo había tenido. Comenzamos a reunirnos en secreto, compartiendo nuestras historias, aprendiendo los unos de los otros y fortaleciendo nuestra fe en el camino hacia la verdad. Cada encuentro se sentía como una chispa en medio de la oscuridad que nos rodeaba, y juntos tomamos la decisión de no permitir que el miedo nos mantuviera en silencio. La lucha por la verdad había comenzado y, aunque mi camino estaba lleno de obstáculos y momentos de duda, la luz de Jesús seguía guiando mis pasos. Cada vez que enfrentaba la presión o la oposición, recordaba su mensaje y la revelación de que somos parte de algo más grande. La guerra espiritual era real, y había una necesidad urgente de unir nuestras voces para desafiar la opresión y el engaño que tanto daño causaban. Con cada día, se hacía más claro que mi propósito era ayudar a otros en su despertar, liberando así a nuestra comunidad de las cadenas que la mantenían atrapada en la oscuridad. Durante mis oraciones, empecé a sentir un vacío creciente, un abismo que ahogaba mi espíritu. Mi vida como fiscal principal musulmán se había definido por un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia, pero a medida que me sumergía en la rutina diaria, ese sentido de propósito se desdibujaba. Cada vez que cerraba los ojos para orar, empezaba a cuestionar en silencio las verdades que había aprendido desde niño. Un torrente de dudas me invadía, y pesadillas perturbadoras llenaban mis noches, revelando la desconexión espiritual en la que me encontraba atrapado. Ciertas noches, las imágenes de mis sueños se volvían imágenes de angustia, un mundo devastado por la guerra, personas luchando entre sí,
políticos manipulando a las masas, y entre todo eso, la figura de Jesús iluminando la oscuridad. Su presencia en esos sueños era profunda y significativa. Cuando me despertaba, sentía como si un eco de su voz resonara en mi mente, instándome a despertar de la ilusión que había aceptado como realidad. La guerra espiritual que empezaba a tomar conciencia dentro de mí era algo más grande que mis propios conflictos internos, y empecé a entender que era un llamado a algo más grande. Fue durante una de esas noches tormentosas, mientras buscaba respuestas en el silencio, que ocurrió lo inesperado. Una luz brillante llenó mi habitación, y allí estaba él, Jesús. Su mirada era compasiva, pero había en sus ojos una profunda urgencia. «Tariq», me dijo, «la verdad te ha sido concedida, y es fundamental que la reconozcas. La agenda oculta de la élite busca mantener a la humanidad en la oscuridad, adormecida en el engaño». En ese momento, la revelación de que nuestra fe podía ser manipulada para fines nefastos me impactó profundamente. Comprendí que las verdades que había sostenido me habían mantenido prisionero en una jaula de conformidad. Cada palabra de Jesús resonaba en mi ser, desnudando mis miedos. Me mostró cómo la división y la lucha que tanto sufríamos eran fomentadas para mantenernos separados. Al salir de esa experiencia, en medio de la luz sentía que había adquirido un deber, una misión de testificar sobre lo que había aprendido. La guerra espiritual que enfrentábamos no era solo un acto individual, era un movimiento colectivo que necesitaba ser escuchado. La angustia que sentía por el vacío en mi vida ahora se transformaba en determinación. Sabía que debía abrir mi corazón y mi voz a aquellos que también luchaban, ofreciendo la verdad que Jesús me había dado. A pesar de los miedos de ser rechazado o ridiculizado por mis creencias, la conexión espiritual que experimentaba se convirtió en mi motor. La idea de compartir mi testimonio me llenaba de esperanza. Comencé a buscar la manera de formar un grupo donde pudiéramos compartir experiencias y orar juntos. Al unirme a otros que también sentían el deseo de despertar, cada reunión se convirtió en un espacio sagrado, donde podíamos liberar nuestros miedos y apoyarnos en la búsqueda de la verdad. La revelación de que no estábamos solos en esta lucha era una luz en medio de la oscuridad que nos rodeaba, y juntos comenzamos a construir un camino hacia la sanación y la liberación. En un intenso momento de oración mientras buscaba respuestas en medio de mi confusión, una luz brillante me envolvió por completo. Al principio, pensé que mis ojos me engañaban, pero era real. En ese resplandor, escuché un llamado, Ahmed. La voz era suave, pero tenía una autoridad que resonaba en lo más profundo de mi ser. Ahí estaba Jesús, y su presencia era tan cálida y reconfortante que todo el miedo y la ansiedad que había acumulado se desvanecieron al instante. Su mirada no solo me miraba, sino que penetraba en mi alma, revelando los conflictos y las dudas que había estado escondiendo. «Te he estado esperando», me dijo, y en ese instante comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Jesús me habló de la guerra espiritual que se desarrollaba a mi alrededor, una lucha que pocos podían ver. Me abrió los ojos a la realidad de una agenda oculta, elaborada por la élite que manipulaba nuestras creencias y mantenía a la humanidad sumida en el engaño. Las verdades que había tomado como absolutas empezaron a tambalearse. Todo aquello en lo que había creído sin cuestionar ahora se desvanecía ante una nueva luz. La revelación de que estábamos atrapados en un ciclo de manipulación era alarmante y liberadora al mismo tiempo, y sentí que la urgencia de la verdad me impulsaba a actuar. Mientras absorbía cada palabra, una mezcla de emoción y determinación crecía en mí. Había estado viviendo en un estado de conformidad por demasiado tiempo, y ahora me daba cuenta de que esta guerra espiritual no solo implicaba mi lucha personal, sino un llamado a ser un testigo de la verdad. Jesús no solo me había mostrado la oscuridad que nos rodeaba, sino que también me había llenado de la convicción de que debía ayudar a otros a despertar de su letargo. La imagen de un mundo dividido y lleno de sufrimiento se había grabado en mi mente, y me sentía compelido a ser un faro de luz en medio de esa oscuridad. Regresar a la realidad después de ese encuentro fue un desafío. Sabía que tendría que enfrentar las repercusiones de mis nuevas creencias, desde el posible rechazo de mi familia hasta la desaprobación de mi comunidad. No obstante,
El fuego de la verdad ardía en mi corazón. La opresión que había sentido durante años se había transformado en acción. Comencé a buscar conexiones con otros que, como yo, habían sentido el llamado de Jesús. Juntos, empezamos a organizar reuniones pequeñas donde compartíamos nuestros testimonios y experiencias. La guerra espiritual que enfrentábamos ya no era solo mía. Era una lucha colectiva por la liberación, un deseo de sanar las heridas de un mundo roto. Cada reunión se sentía como un acto de resistencia y reivindicación. Conversar sobre nuestras luchas mientras los círculos de poder continúan con su agenda oculta se volvió un enfoque vital. Cada persona que se unía era un paso más hacia el despertar, y a medida que nuestros lazos se fortalecían, el sentido de comunidad se tornaba palpable. Hablábamos de cómo la élite manipulaba las creencias y la religión, y la necesidad de combatir eso con amor y verdad se convirtió en nuestro mantra. La luz de Jesús guiaba cada encuentro y cada oración. Cada vez que hablaba, sentía que estaba recibiendo más claridad y fuerza. Sin embargo, los ecos del pasado seguían acechándome. A medida que mi vida tomaba este nuevo rumbo, la tristeza por la pérdida de la conexión con mi familia no desaparecía. A menudo me encontraba pensativo, imaginando el dolor que podría causarles compartir mis nuevos pensamientos. Este conflicto interno se convirtió en un campo de batalla en sí mismo. La guerra espiritual que había comenzado en mi corazón se proyectaba en mi vida cotidiana. Reconocer que el amor y la verdad eran más poderosos que los lazos de la tradición era un desafío que valía la pena enfrentar. Sentía que cada paso que daba en esta lucha por la verdad también me acercaba un poco más a quienes había dejado atrás. La batalla continuaría, y yo estaba decidido a enfrentarlas con fe y determinación. Al regresar a mi vida cotidiana después de aquel encuentro transformador con Jesús, la realidad que me rodeaba se tornó aún más abrumadora. La desaprobación de mi familia era palpable. Cada mirada, cada susurro detrás de mis espaldas, me llevaban a sentirme como un paria. Ser etiquetado como hereje por aquellos que una vez me alentaron en mi fe originaria era un peso que cargaba con dificultad. A medida que cruzaba la puerta de mi hogar, la incertidumbre y la culpa se entrelazaban en mi corazón, desbordando ante la lucha interna por entender mi nueva fe. La guerra espiritual que enfrentaba se extendía más allá de mis pensamientos, amenazando con consumir mis interacciones diarias y mis relaciones más queridas. La vida como fiscal principal había sido una mezcla de deber y confianza, pero la transformación que había experimentado me había despojado de esa seguridad. Mientras asistía a las reuniones familiares, mi mente divagaba, cuestionando las creencias que antes consideraba inamovibles. Las oraciones que solía ofrecer con fervor ahora estaban impregnadas de dudas. Me preguntaba si, después de todo, estaba haciendo lo correcto al seguir este camino. La imagen de Jesús seguía iluminando mis noches, pero durante el día, el peso de la soledad amenazaba con abrumarme. Soñaba con mis seres queridos, deseando que un día pudieran comprender la verdad que había encontrado. La tensión se intensificaba con cada interacción. Cada conversación se sentía como un campo de batalla. En una ocasión, un primo cercano me confrontó sobre mi cambio de creencias, acusándome de traidor. Su ira y decepción ardieron como llamas avivadas en mi pecho. Intenté explicar lo que había vivido, lo que Jesús me había revelado sobre la agenda oculta que manipula nuestras vidas, pero sus ojos reflejaban incredulidad y desprecio. Sentí que cada palabra que decía caía en un vacío, como si el eco de mis experiencias no tuviera cabida en su realidad preconcebida. La guerra espiritual que se libraba en mi corazón se estaba reflejando en el conflicto externo. Intentaba encontrar refugio en mi nueva comunidad de fe, donde otros compartían sus experiencias y luchas. En esos encuentros, la luz de Jesús brillaba en los corazones de aquellos que anhelaban despertar. Compartir nuestros testimonios se convirtió en un sacramento. Era un acto de resistencia contra el engaño que la élite perpetuaba en la sociedad. La revelación de que no estábamos solos en este camino me llenaba de esperanza, pero el dolor de la desaprobación familiar todavía me seguía. A cada paso que daba hacia esta nueva vida, las cicatrices del pasado parecían abrirse, recordándome la pérdida que había sufrido al dejar atrás la vida que conocía. Sin embargo, la urgencia de actuar nunca disminuyó.
La verdad que había encontrado en mis oraciones y en las revelaciones de Jesús no podía permanecer oculta. Cada día se volvía más claro que debía alzar la voz, aun si eso significaba enfrentar la soledad. La guerra espiritual era más que personal. Era un llamado a liberarnos entre todos de las cadenas que nos mantenían prisioneros. Con el tiempo, decidí que mi historia merecía ser compartida, que debía correr el riesgo de ser malinterpretado para ayudar a aquellos que también luchaban en silencio. La certeza de que el amor y la verdad son más poderosos que los muros de desacuerdo me impulsaba a seguir adelante, sin importar el costo. Comencé una búsqueda secreta de la verdad sobre Jesús y el cristianismo que cambiaría mi vida para siempre. Las noches solitarias se convirtieron en mi momento de reflexión y descubrimiento. Veía videos en línea y leía la Biblia en silencio, asegurándome de que nadie supiera lo que estaba haciendo. Cada escritura, cada testimonio que escuchaba, tocaban partes de mi alma que habían estado adormecidas por demasiados años. La guerra espiritual que estaba atravesando se sentía profunda y angustiante, y, a medida que me adentraba más en esta nueva realidad, comprendía que había más en juego que simple curiosidad. Las primeras páginas de los Evangelios me sacudieron. La vida de Jesús, sus enseñanzas, y la forma en que desafiaba el sistema de su tiempo, resonaban en mí. Me di cuenta de que estaba lleno de preguntas. ¿Cómo podía haber estado tan ciego a la verdad? ¿Por qué no habían compartido estas historias más abiertamente en mi comunidad? La agenda oculta de la élite que había manipulado nuestras creencias a lo largo de generaciones comenzó a desvelarse ante mis ojos. Las estructuras que había considerado sagradas estaban infiltradas de un engaño que mantenía a las personas atadas a la ignorancia. Al conectar con otros que habían experimentado transformaciones similares, sentí una mezcla de esperanza y temor. Estas personas se convirtieron en compañeros de viaje en mi búsqueda de la verdad. Habíamos sido tocados por la misma luz de Jesús, y juntos hablamos de la libertad espiritual que tanto deseábamos. Pero con cada reunión, también llegaban las dudas sobre mi identidad cultural y la posibilidad de perderme en este proceso de despertar. La presión de la comunidad y el temor al rechazo pesaban sobre mis hombros. Esta lucha entre el deseo de ser fiel a mis raíces y el llamado a seguir a Jesús se tornaba cada vez más intensa. Durante esas reuniones, noté cómo mi deseo de compartir lo que había encontrado se hacía cada vez más fuerte. Las historias de sufrimiento y lucha de mis compañeros eran un reflejo de la realidad que enfrentábamos en el mundo. La guerra espiritual que luchábamos no era solo interna, era un símbolo de la resistencia contra un sistema que buscaba mantenernos divididos y aterrados. Cada testimonio compartido se convertía en un ladrillo en la construcción de nuestro propio movimiento hacia el despertar. Pero ¿qué pasaría con aquellas relaciones y la familia que había dejado atrás? A cada paso que daba en esta nueva senda, la urgencia de actuar me empujaba a enfrentar mis miedos. La revelación que había recibido me llenaba de determinación, y la idea de compartir mi testimonio con el mundo se tornaba cada vez más inminente. Cada oración, cada súplica, era para que Jesús me diera el valor necesario para enfrentar la desaprobación. Mientras más me adentraba en esta nueva fe, más claro se hacía que debía ser un portador de la verdad. La realidad que experimentábamos estaba moldeada por el engaño, y me sentía llamado a ser parte de la solución, a ayudar a otros a ver la luz y a despertar de su letargo espiritual. A lo largo de mi viaje, he llegado a reconocer que mi experiencia con Jesús no es solo personal, es una convocatoria divina para alertar y testificar. Esa noche en que la luz brilló en mi vida, me di cuenta de que había un propósito más grande para mí. No podía permanecer en silencio mientras el mundo continuaba sumido en la confusión y el engaño, empujado por una agenda oculta que la élite había orquestado hábilmente para mantener a la humanidad en la oscuridad. La guerra espiritual que enfrentamos todos es real, y mi rol en este conflicto se había convertido en una misión de vida. Cuando decidí hablar y compartir mi testimonio sentí una mezcla abrumadora de miedo y determinación. La visión de Jesús en aquella noche transformadora aún me acompañaba, recordándome que debía ser un portador de la verdad.
El desafío estaba en que sabía que mis palabras podrían desalentar actitudes defensivas y bloquearme de quienes solían apoyarme. Sin embargo, comprendía la urgencia de comunicar lo que había aprendido. Era un riesgo que estaba dispuesto a correr, pues sabía que la falta de acción solo perpetuaría el engaño que tantos sufrían en silencio. Las conversaciones que sostuve en el grupo de apoyo al que ahora pertenecía fueron un alivio y un aliciente. Cada historia de transformación que compartíamos añadía peso a nuestras convicciones. Había un sentido de unidad creciente entre nosotros, todos anhelando el despertar espiritual. Hablábamos de cómo la manipulación de la élite había fomentado la división y el sufrimiento en la sociedad. La revelación de que estábamos todos conectados, que nuestras luchas eran reflejo de una misma batalla, me empujaba a ser un mensajero de esperanza. Con cada encuentro, el temor a la desaprobación disminuía. Empezamos a encontrar fuerza en la verdad que compartíamos. Sin embargo, el miedo a perder mi identidad cultural y la aceptación de mi familia seguía acechando en los rincones de mi mente. Las noches eran un recordatorio constante de lo que había dejado atrás, de los seres queridos que no entendían mi camino, pero en lugar de ceder al pesar, cada oración se convertía en un acto de resistencia, un deseo de permanecer firme en mi nuevo propósito de compartir la verdad. Así, me comprometí a seguir adelante con la misión que Jesús me había encomendado. La guerra espiritual continúa, y sé que mi testimonio puede ser un faro de luz para otros que también buscan la verdad. La urgencia de actuar no se detiene. Cada día, cada conversación es una nueva oportunidad para difundir el mensaje de amor y esperanza. La revelación de que la verdad puede liberarnos de las cadenas del engaño me impulsa a seguir con valentía, y a medida que me adentro en esta nueva vida, sé que debo estar dispuesto a enfrentar cualquier adversidad que se interponga en mi camino. En un acto simbólico de liberación, tomé la decisión de abandonar mi vida antigua. Cambié mi nombre, una forma de renacer en medio de un mundo que parecía empeñado en mantenernos en la oscuridad. La guerra espiritual que había estado luchando en mi interior se manifestaba en cada paso que daba hacia este nuevo camino. Alejarme de mi comunidad significaba dejar atrás no solo mi identidad, sino también las expectativas y el juicio de quienes me rodeaban. La presión de la tradición era abrumadora, y cada día enfrentaba el miedo a ser visto como un traidor. A medida que me sumergía en esta nueva realidad, empezaba a hablar abiertamente sobre mis experiencias. Al contar a otros cómo Jesús se me había revelado, podía ver la curiosidad, y a veces, el escepticismo en sus rostros. Pero cada vez que compartía mi testimonio, sentía que un nuevo despertar comenzaba a gestarse a mi alrededor. La revelación de que la agenda oculta de la élite manipula nuestras creencias se había vuelto vital, y me comprometí a desmantelar ese engaño que mantenía a tantos prisioneros. La verdad debía ser conocida, y yo estaba decidido a ser un mensajero de esa luz. Recuerdo las primeras reuniones con grupos de creyentes que también habían pasado por sus propias transformaciones. En esas interacciones, empezamos a construir un diálogo en el que el temor y el sufrimiento se transformaban en esperanza y fortaleza. Hablábamos de cómo la manipulación de nuestras creencias había fomentado divisiones en la sociedad, de cómo muchos aún se aferraban a viejas costumbres que limitaban su conexión con lo divino. La guerra espiritual resonaba en nuestras historias, un hilo común que tejía nuestras experiencias y nos unía. La tensión seguía presente, el miedo a ser rechazado por mi familia y la comunidad no desaparecía. Sin embargo, la luz de Jesús dentro de mí se hacía más fuerte con cada nuevo día. Cada oración se convertía en un acto de resistencia, y la búsqueda de la verdad se tornó una misión que superaba cualquier duda u obstáculo. En esas noches oscuras, cuando mis pensamientos se desbordaban de ansiedad, recordaba el amor incondicional que había sentido en su presencia. Esa luz me daba fuerza, me impulsaba a seguir adelante y a enfrentar lo que fuera necesario. A medida que me adentraba más en esta nueva vida, el deseo de compartir la verdad se convertía en la fuerza que guiaba mis pasos. La revelación de cómo nuestra sociedad es manipulada y mantenida en un estado de sumisión fortalecía mi determinación. Buscaba encontrar formas creativas de llegar a aquellos que aún estaban atrapados en la ignorancia, usando mis conocimientos como fiscal y mi fe renovada.
Aún sabía que el camino no sería sencillo, que la guerra espiritual continuaría, y que tendríame que estar preparado para enfrentar cualquier adversidad que se presentara. Después de varios años, me encuentro en un nuevo lugar, dedicado por completo a mi misión. Mi vida ha dado un giro radical desde aquel encuentro con Jesús, que transformó mi existencia. Su luz me mostró verdades que nunca había imaginado, y ahora, como misionero, mi testimonio ha impactado a muchas vidas. He visto cómo la revelación de la guerra espiritual nos conecta a todos en una lucha conjunta por la verdad, aún frente a la manipulación de la élite y los engaños que nos rodean. Sin embargo, a pesar de los logros, albergaba en mi corazón la esperanza de reconciliarme algún día con mi familia y la comunidad que dejé atrás. La vida en este nuevo contexto está llena de desafíos, pero cada día me recuerda la importancia de mi misión. Al caminar por las calles, siempre me encuentro con rostros familiares, personas que una vez conocí y con quienes compartí mi vida anterior. A veces, sus miradas se llenan de confusión o desdén, y eso provoca una punzada en mi corazón. La distancia entre lo que fui y lo que soy se vuelve palpable. Mis padres aún esperan que regrese, que vuelva a la fe en la que crecí, y eso me pesa. La culpa y el deseo de pertenencia luchan dentro de mí, pero la claridad de la verdad que encontré me impulsa a seguir adelante. Durante mis oraciones diarias, elevo mis pensamientos por ellos. Es un acto de amor y devoción, donde les pido a Jesús que abra sus corazones a la verdad. La revelación del engranaje que mantiene a la humanidad dividida se torna un evidente recordatorio de que el engaño persiste. Cada vez que escucho sobre guerras o divisiones sociales en las noticias, siento que mi papel como mensajero es más urgente. La realidad de que muchos viven en la oscuridad sin saberlo me empuja a seguir compartiendo mi experiencia, aunque eso signifique enfrentar la desaprobación. Mis interacciones con quienes han encontrado la fe resonando en sus corazones son un bálsamo para mi alma. En las reuniones, la chispa de la esperanza se siente tangible. Nuestra conexión es el resultado de la lucha individual que cada uno ha enfrentado. Cuando compartimos, es como si las cadenas que nos mantenían oprimidos empezaran a romperse. La guerra espiritual que hemos vivido juntos, aunque difícil, nos une en un mismo objetivo: desafiar la agenda oculta. A medida que los corazones se abren, la luz de Jesús se expande entre nosotros. Cada testimonio que se escucha es un paso más hacia nuestro propósito común. A pesar del dolor que siento por mi familia, el deseo de ver a otros encontrar la verdad me da fuerzas. La experiencia de la revelación nunca debe ser guardada en silencio. Debemos ser valientes en nuestra lucha. La idea de que, en algún momento, mis seres queridos puedan ver el camino que elegí como uno de luz y liberación me alienta a seguir con fe. La batalla es intensa y continua, pero cada día me empodera más. Estoy convencido de que con Jesús a nuestro lado, el despertar es posible, incluso para aquellos que todavía permanecen inmersos en el engaño. Cada paso que doy hacia adelante se siente como un acto de amor no solo hacia mí, sino hacia todos los que anhelan la verdad. La lección moral y el tema central de mi vida han ido resonando con fuerza en mí. La religión en muchos casos puede encadenar, pero la verdad en Cristo es liberadora. Mi historia comienza como la de cualquier otro, con una vida común marcada por la devoción a la fe musulmana. Siempre fui considerado un hombre decente, respetuoso y comprometido con mis creencias. Sin embargo, detrás de esa fachada de rectitud, había un profundo vacío, que crecía como una sombra en cada aspecto de mi existencia. Era fiscal principal y lidiaba con la justicia todos los días, pero en mi interior, me sentía atrapado en el engaño. Todo cambió una noche, cuando me encontré en un profundo estado de meditación. Buscaba respuestas, pidiendo fervientemente a Dios que me guiara. Fue entonces cuando una luz radiante llenó mi habitación. En un halo de resplandor, apareció Jesús, y su presencia se sintió abrumadora. Khalid, dijo, la guerra espiritual que enfrentas no es solo tuya. Es parte de una batalla más grande que afecta a la humanidad entera. Sus palabras resonaron en mí como un eco de verdad. Me habló sobre la agenda oculta
revelando cómo la élite utiliza el engaño para manipular a las personas, impidiéndoles ver la verdad y, con ello, su propio despertar espiritual. Mientras escuchaba, sentía que mi comprensión de la vida se desgajaba en pedazos. Todo lo que había aceptado ciegamente como verdad se tambaleaba. Entendí que no podía seguir viviendo una vida de conformidad mientras la humanidad enfrentaba una crisis de fe. Sabía que debía actuar, que tenía una responsabilidad, no solo hacia mí mismo, sino hacia aquellos que estaban atrapados en la misma lucha. La revelación de que mi papel no era solo el de un fiscal, sino un mensajero de la verdad, comenzó a tomar forma en mi mente. Sin embargo, surgirían tensiones. La idea de abrir mi corazón a otros y contarles sobre este encuentro, significaba desafiar la normatividad que había conocido. El miedo a ser rechazado por mi familia y la comunidad era palpable, pero tenía que encontrar la valentía para seguir adelante. A pesar de la presión y las expectativas, el deseo de compartir lo que había encontrado se volvió un fuego en mi interior. La verdad de Jesús era más poderosa que cualquier pérdida que pudiera experimentar. Al entender esto, la urgencia de mi misión se convirtió en una fuerza que me empujaba hacia adelante. Ahora, cada día siento que mi vida tiene un propósito renovado. Estoy construyendo puentes con otros que, como yo, buscan respuestas fuera de las confines de su fe anterior. Las reuniones en las que compartimos nuestras experiencias se sienten sagradas. Cada testimonio es un ladrillo en la fundación de nuestro movimiento. Estamos aquí para desmantelar el engaño y abrir los ojos de quienes permanecen ciegos ante la agenda oculta. La guerra espiritual continúa, pero con cada paso que damos juntos, sentimos que vamos hacia un despertar colectivo que trascenderá cualquier adversidad. Ahora que has escuchado mi historia, me pregunto, ¿alguna vez has sentido el eco de una voz que llama desde lo profundo de tu ser, desafiándote a cuestionar todo lo que te han enseñado? ¿Te has preguntado si hay una verdad más grande, una revelación que podría cambiar el rumbo de tu vida? Esta guerra espiritual que comparto no es solo mía, es nuestra, y tú también formas parte de este despertar. Desde el momento en que Jesús iluminó mi vida, comprendí que cada uno de nosotros lleva dentro el poder de desmantelar el engaño que nos rodea. Es un viaje que no está exento de retos, y la lucha por la verdad puede ser solitaria. Pero recuerda, no estás solo en esta batalla. Hay millones de almas en búsqueda, anhelando entender su papel en esta vasta historia de luz y oscuridad. Hoy, te invito a unirte a nosotros en esta búsqueda. Abre tu corazón a lo que está más allá de la superficie. Quiero escuchar tus pensamientos. ¿Hay un momento en tu vida en el que sentiste un llamado profundo, un susurro que te invitaba a despertar? Comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos, podemos encontrar consuelo y claridad en nuestras luchas. Cada historia cuenta, y cada voz es un rayo de luz en la penumbra. Si esta revelación ha resonado en ti, no te vayas sin suscribirte a Truth from Beyond G y activar la campanita de notificaciones. Cada nuevo video es una oportunidad para continuar este viaje de descubrimiento, explorando más verdades que pueden liberar a nuestras almas y unirnos en esta lucha. En nuestro próximo capítulo, exploraremos la experiencia de alguien más que, como yo, ha sido tocado por la luz de Jesús y ha encontrado su propósito en medio de la oscuridad. Soy Ahmed, y gracias por acompañarme en esta travesía. Sigue buscando, sigue cuestionando, porque la verdad siempre espera ser descubierta por aquellos que están listos para recibirla.